se haya dicho de que el Estado debe 300.000 millones de euros. Yo tenía entendido de que son más, son en torno a entre 600.000 y 800.000 millones de euros. Al exterior. Ah, al exterior. Vale, entendido. Y luego, sobre Europa, a mí lo que echo de menos es que aquí haya un Alexander Hamilton, como lo hubo en su momento en Estados Unidos, un hombre que dijese a los estados, señores, esto de que cada estado tenga su propia deuda se tiene que acabar. Vamos a organizar un banco central, nosotros nos centralizamos la deuda juntos y a partir de ahora empezamos a jugar la partida todos unidos. Y esto en Europa no ocurre. Y ahí también me dice, nosotros no debemos hacer caso a lo que dice, o no debemos de estar simplemente a lo que diga el presidente del Banco Central Europeo. A mí lo que me preocupa algunas veces sobre el Banco Central Europeo es que yo no estoy muy seguro de que Draghi sea el presidente del Banco Central Europeo, porque parece que es el Bundesbank y la señora Merkel que indebidamente pisa las competencias del presidente del Banco Central Europeo, cuando ella, en fin, es una política con sus intereses electorales y sus preocupaciones nacionales, que son muy respetables, pero que no interfiere en el funcionamiento normal de la Unión Europea, que, por cierto, debería de ser más democrática, porque no hay un control directo de los ciudadanos mediante el Parlamento, que ya por ejemplo como está elegido de una forma que no se puede controlar muy bien al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos, y el Parlamento Europeo a su vez no tiene muchas competencias para fiscalizar y asegurarse de que el presupuesto europeo se cumpla bien, porque aquí cuando llegan dineros vía expedientes de regulación de empleo a Andalucía y se gastan millones y millones, parece que en Europa eso no importa mucho, de que ese dinero se pierda. Y en fin, no quiero avanzar mucho más, pero o sea, no sería la solución para terminar en algo, no sería la solución más Europa, más control democrático. ¿Así? No, hacemos una respuesta un poquito combinada, ¿no? Inmediata. Combinada, dicho yo. Lo contrario, digo, no, pero si queréis, como vosotros dispongáis, que soy. Perdón, no pasa nada. Boris. Mira aquí. Boris. Hola, yo soy Boris González, soy un pequeño autónomo, llevo 40 años como autónomo y yo voy a decir dos cosas. Yo no soy economista. Aquí se ha hablado de que la izquierda es la que tiene prácticamente casi la llave para poder transformar lo que actualmente el crimen que estamos viendo no solamente en Europa, sino en otros países. Yo digo, la vía puede ser lo que no se ha dicho aquí, el marxismo. Una. Ecuador, 2009 o 2010, sufría una crisis posiblemente más dura de la que estamos sufriendo nosotros. Ecuador hoy en día, al cual hace poquito el presidente ha estado aquí, en este país, y ha invitado a todos los ecuatorianos a que aquellos que le estén quitando las casas, que su país, comprende, va a sacar una ley para que no le embarguen aquellas propiedades que tienen ellos allí. Entonces, ¿por qué no decimos claro cuál sería la ley? Yo entiendo que como pequeño empresario que salió hace 40 años, yo no tengo miedo de que entre un socialismo y verdaderamente se va a erradicar esas muertes, esas tiradas por la ventana, porque yo amo a los niños, comprende, cuando pasan hambre, porque amo a los míos. Entonces, como solidario, tengo que amar también a otros niños. ¿Esa sería la guía del socialismo? Ya termino. Juan, Juan. No. Juan Crossa.
Va después. Yo pienso que llevamos ya muchos años de miles y miles de economistas diferenciados. Por ejemplo, aquí vemos todo eso que está lleno, ¿no? Esto multiplicado por todas las universidades del mundo. El fondo, el FMI tiene una plantilla de 1.500 economistas, si no me equivoco. Yo pienso que toda esa mente que hay dedicada al mundo de la economía, lo que no firman es un código deontológico. Es decir, ¿a quién sirven los economistas? Que son los que de alguna manera hacen las cuentas y dicen a qué clase social pertenecen, para quién trabajan. Los médicos juegan un código deontológico. Los economistas, yo creo que podrían haber predicho con una relativa facilidad que con un mercado único y una moneda única, que no hay una mutualización de la deuda única, una fiscalidad única, una unión política única, es la catástrofe asegurada. Eso es la catástrofe asegurada. Entre otras cosas porque la deuda tiene un factor que es el interés compuesto y su función exponencial. Quiero decir, que es una palabra extraña, que quiere decir que un euro puesto al 6% en 300 años, a los 300 años hay que pagar 1.093 millones de euros, porque se van acumulando los intereses. Ahí es donde está el quid de la cuestión, y esto es muy simple, digo yo que no soy economista. Es decir, las deudas se hacen impagables por el interés compuesto. Entonces, Europa, esto lo sabía, y lo saben los miles de economistas de los que estoy hablando, porque eso es básico. ¿Sabéis el cuento del ajedrez? La duplicidad del tablero de un grano, 2 granos, 4, 8, 16, 32, así sucesivamente, ¿no? Esto se veía venir. Sencillamente que el capital había tocado fondo en los años 90 y se pasó de la saturación del consumo a un nuevo momento que es que había que vender crédito. Y han taponado de tal manera Europa de crédito que ahora la deuda es impagable. Y no hay otra salida que no pagarla, compañero Pedro Monte. Salga el sol por Antequera y ocurra lo que ocurra, porque esto si no nos van a matar a todos. Y como hacían los sumerios, hay que hacer tabula rasa. Cuando todo el mundo estaba endeudado, se hacía tabula rasa y se volvía a empezar de nuevo, porque si no, se colapsa la civilización. Así de simple. Nos digan lo que nos digan los economistas del FMI, nos digan lo que nos digan la troika, Merkel y bueno, lo que quieran. Es que no hay otra salida. Y podemos entrar a manejar el tema de la deuda como queramos, pero a grosso modo yo pienso que es así. Después de lo que ha dicho otro Juan, ya no queda mucho más que decir. Lo único es que me ha quedado una duda respecto a la deuda que estaba comentando, la deuda exterior. Usted se ha referido a que la deuda de los trabajadores, la deuda de España, del público de España, pues era ese montante que usted ha dicho, pero con respecto al resto, supongo yo que es deuda privada, pero no sé si es de la gente que ha pedido las hipotecas y que tiene que pagar sus pisos. O de empresas que se han hipotecado o que se han tenido en en cualquier caso, yo en esa época, bueno, cuando se comenzó la liberalización de Reagan y Thatcher, yo estaba. Luego, un poco más adelante, yo tenía 13 años, en los 90 y tal. Ahora, yo no tengo hipoteca, estoy muy preparado, estoy trabajando, no puedo trabajar. Entonces, la historia está en nuestra generación, o sea, los que tenemos más o menos 30, ¿qué coño? O sea, quiero decir, yo no puedo hacer una vivienda, tampoco quiero, porque yo ya sé que una vivienda es una hipoteca, y también ese capítulo se lo cuenta la otra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo qué hago? Porque yo, la verdad es que ser español no tengo ningún interés, estoy encantado, me encanta España, me encanta la gente de España, y yo soy muy feliz. Pero vamos, yo puedo ser, no sé, filipino, holandés, me da exactamente igual. Lo único que quiero es desarrollarme intelectualmente y en mi vida. Entonces, aquí no me dejan, entonces la pregunta es, no sé, si yo no he hecho nada, quiero
yo no me compro una casa, yo no lo tengo, ¿qué hago? ¿Qué coño tengo que ver con todo esto? Esa es la pregunta que yo... Gracias. Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, decir que me ha gustado mucho la conferencia y bueno, un par de cuestiones. La primera, ¿qué alternativa supondría salir a todo este genocidio financiero que nos están condenando? Y la segunda pregunta es creo que una de las cosas que podría significar no pagar la deuda sería salir del euro y volver a la peseta y mandar a Europa a lo que era tomar por culo, en el sentido de bueno, y mi pregunta es, ¿qué consecuencias, qué ventaja y qué inconveniente tendría la salida de España del euro? Porque no todo es de color de rosa, tiene sus pros y sus contras. Me gustaría saber. Ya está, eso es mi pregunta. Gracias. Andrés. Sí, yo quería comentar esta crisis no viene así por lo menos. Antes hablaba que tienen no sé cuántos miles de economistas, del Fondo Monetario, supongo que la Unión Europea no tanto. Yo pienso, en mi opinión, de que estas crisis son inducidas. Hubo una crisis sobre los años 70 y tanto, cuando empezaron con el tema 70 de los 80, con la revolución industrial. Yo creo que esta gente han aprendido de aquella crisis, el coste económico que tuvo para ellos y el coste político. Se echaron miles de trabajadores a la calle, todo el mundo hablaba que bueno, la UCD no tenía poder político para hacer lo que hizo después el PSOE, echar miles de trabajadores, hacer la conversión industrial, había que meter más tecnología y echar más gente a la calle. El PSOE hizo bien ese papel. Hoy en día de aquello supongo que aprendieron. La crisis fue internacional también, no fue solamente de España. Esta gente ha aprendido y ahora tenían una reconversión ya informática, demás, había que meter nueva tecnología y lo más fácil, lo más económico para el sistema, pues eso, se genera la crisis, aquí se despide a la gente sin ton ni son, no hay costes económicos grandes como pasó la otra vez, es una inercia la de echar gente a la calle, hacer recortes sociales, regular los derechos sociales de la gente 20 años y le sale pues casi gratuito. Esto no viene, pues dice, bueno, esto es una crisis que ha venido. No, esto está muy bien planificado. El otro día salía en el Facebook del Julio Quita un chiste del Paco del año 77 y no sé, seguramente alguno lo habréis visto, y que decía eso, ¿no? Hablaba de dos ricachones hablando de un chiste, hablando de dos ricachones y diciendo, bueno, esto es la crisis, esto no tenemos programa nosotros. Cuando pasen 2 o 3 años, esta gente estarán cagados de hambre y irán a trabajar por un churro de pan. Dice, esto ya lo hemos experimentado en el laboratorio. Y él eso lo tiene programado, eso no es una cosa eventual. Y esta programación de España, ¿qué nos está suponiendo? Está suponiendo, pues fíjate tú, lo que son la economía nacional se ha ido al garete. Ya estamos hablando del euro, de la falta de política monetaria y demás, pero poca gente dice el tema de la política comercial. El euro ha llevado consigo también que no tengamos autonomía en la política comercial, que no se pueden poner a de nada. ¿Quién coño va a competir aquí con los productos que vienen de Asia, de China, que se producen 10 veces más baratos con la mano de obra, que una mano de obra esclava, digamos? Pero es que sean ellos más listos que nosotros, sino que lo tienen en régimen de esclavitud. Porque las grandes multinacionales se han establecido allí. Entonces se han abierto los mercados y las economías nacionales pues, se están arruinando. Las economías nacionales se están arruinando. Se arruina el pequeño empresario, todo se va al revés. Aquí todo se va al revés. Aquí no producimos ya nada absolutamente. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? La alternativa está muy clara y el conferenciante lo ha dicho. Tenemos que tener
que hay que poner aquí aranceles, que hay que decidir sobre la moneda, de subir o bajar la moneda y tener esa autonomía que nos la han quitado. Y esa es la alternativa, sí, que no será todo un camino de rosas, pero que tenemos que saber que por ahí podemos. Porque nosotros, las sociedades europeas van a darle una trecha a Maastricht, los ciudadanos de Europa van a empujar con nosotros para que esta Europa sea diferente. Yo me parece que no. Los ciudadanos de Europa no están por ahí. Podemos estar los ciudadanos de Grecia, los ciudadanos españoles, de Portugal, pero ¿qué influencia tenemos nosotros en Europa? Yo creo que es mínimo. Entonces yo creo que la alternativa, y esto claramente, hay que salir del euro, que no va a ser el camino de la rosa, por supuesto, pero es la alternativa. Sí, vamos a responder un poquito, ¿no? Bueno, contesto algunas preguntas en las que pueda contestar. Sí, faltan tres, pero se nos estaba acumulando mucho material. ¿Alguien no estaba apuntado? No, está todo el mundo Bueno, apuntado. vamos, yo voy a quedar aquí hasta que pregunte o diga. Hombre, compañero. No, yo creo que ha estado bastante interesante las intervenciones que habéis hecho. Aquí el compañero Marín, que tenemos más cerca, ¿no? De por qué no hacemos otra Europa, o hacemos una Europa con un parlamento más poderoso. Claro, pero esa no es la Europa que tenemos, ni es la Europa que se ha hecho, ¿vale? Después de crear la moneda única, había una oportunidad. Ya habíamos avanzado en el terreno económico, ya había avanzado todo lo que había que avanzar. Mercado único, moneda única, ¿vale? Pues cabría haber dicho, ahora vamos a empezar a corregir los defectos de lo que hemos construido. Y podríamos haber pensado en eso, en una cierta homogenización fiscal, ¿vale? ¿La unión bancaria ahí funciona? Pero ahora podríamos haber pensado, ¿no? En eso, en una homogenización fiscal, ¿no? Podríamos haber pensado en una homogenización de las condiciones laborales, de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, ya tenemos una Europa en los elementos esenciales económicos unificada. Vamos a ver si vamos transformándola en una Europa más socializada, más sensata, más impensante, etcétera, etcétera. Pero todo lo que ha ocurrido es algo distinto. Cuando llegó la primera oportunidad, extendieron la Europa de la moneda única, la extendieron al este. Cuando había que haber profundizado en lo que se había construido, cogieron más terreno y más dificultades, porque evidentemente los países que trascendían a la moneda única del antiguo este eran países todavía mucho más débiles y seguramente introducían mucho más rigidez y más asimetría en el marco de la Europa. Y no se hizo. ¿Por qué? Porque Europa ha funcionado, eso es, dominada por intereses que no son los que puedan alimentar los ciudadanos europeos que quisieran efectivamente tener más solidaridad entre ellos, pagar unos impuestos razonables, tener una seguridad social razonable, más homogénea, etcétera, etcétera. Europa ha evolucionado como ha evolucionado. Y los que ahora quieren reformar Europa, yo lo he dicho antes, ¿dónde se pide que el Parlamento Europeo tenga más poder? Para que efectivamente el Parlamento siempre será mejor que la Comisión o que el Consejo Europeo. ¿Dónde se pide? Y no lo hay. Quiero decir, vale, yo creo que hay partidos minoritarios que lo hacen. Sí, Los grandes igual no les interesa. y lo hacemos, pero lo que hacemos mientras nosotros hacemos esto, cada vez se nos acumulan los palos 100.000 personas al mes, ¿vale? Y cada vez nos recortan más las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, que el tiempo empieza a ser un factor a tomar en cuenta. Y si lo queremos transformar Europa lentamente, con mucha eso, poniéndonos muy de acuerdo todos y mucho, pues podemos encontrarnos con que cuando queramos estar de acuerdo, lo que tenemos son 8 millones de parados, ¿vale? Y no tenemos ya casi ni pensiones. Lo digo por los ritmos. Y luego, ¿dónde está la izquierda europea con la que hablar y conversar? Porque Europa está bastante compartimentada también en su problema ideológico. ¿Vale? No es que no lo creo. Y tengo que decir que el tema de eso, la reforma europea, que mucha izquierda sigue sosteniendo, digamos, como alternativa a los problemas, a mí me parece una tomadura de pelo. Entonces digo, además estoy muy enfadado por los compañeros que siguen escribiendo sobre la reforma europea, sobre los bonos, sobre el Banco Central Europeo. Oiga, pero se está enterando de lo que está pasando, ¿vale? Que urge el tema, ¿vale? Y no me siga hablando de reformas etéreas y no me siga hablando de propuestas utópicas, porque yo lo que quiero es resolver problemas que me acusan. No estoy contra ti, no tengo nada, ¿eh? No, ¿vale? pero Pero claro, no parece que
pueda hacerse así rápido, todo tendrá que ir bueno, paso a paso. No, desde luego rápido no, porque empezamos en el año 1999 y hoy estamos mucho peor que estábamos al principio. Lo que da idea de que las cosas no son, no por ir despacio, vamos más seguros. En todo caso, yo que estudio muchas veces esta idea se confronta mucho cuando uno hace un discurso. Es más, el otro día hemos escrito un libro, unos cuantos compañeros, esto es una edición de un libro, ¿vale? Que se llama, una edición que edita la editorial ACAR, ha sacado una colección que dice ¿qué hacemos en esencia con el ego, ¿no? Luego, ¿vale? Y lo hemos escrito entre 4 personas y evidentemente tenemos diferencias y tenemos muchas tensiones y bueno, al final pues bueno, yo he logrado por lo menos que quede clara una postura, no me la asigno, pero queda bien clara y es la de la ruptura con el ego, ¿vale? Aquí hay gente que está hablando mucho de la reforma europea y yo lo pregunto, ¿cómo reformamos Europa? Es que no se me ocurre cómo se puede reformar Europa. Bueno, lo más esencial, hay otra pregunta que ha hecho, ¿qué dicen los economistas? Los economistas, mira, son pobres gente, la inmensa mayoría, como son pobres gente, todos los que estamos bajo el sistema capitalista lo aceptamos y lo entregamos a él, ¿vale? Yo puedo contar la historia que tiene su interés del Servicio de Estudio del Banco de España, ¿vale? Y tengo que contar porque en los años, yo estoy en los años 69 o 70, ¿no? ¿Qué dice la bibliografía? Y entonces el tipo de gente que entraba en el Banco de España, también estábamos al final de la dictadura, veníamos todos de los movimientos estudiantiles, habíamos hecho muchas carreras delante de la policía, ¿no? Y éramos más gente progre. Gente bastante progre, tengo que decirlo, ¿no? Y en el servicio de estudio, bueno, pues gente que no tenía que ver nada con la guerra civil, que no eran fachas, ni sus padres eran fachosos, pues era gente progre. Y constituimos allí un núcleo de gente, bueno, pues que escribía cositas, ¿no? Y que hacía artículos pues, más o menos razonables según una política más progresiva, ¿no? Y luego, en el fondo, éramos todos, digamos, antifranquistas, cosa que no dudábamos. Me acuerdo de por ejemplo, el día 27 de septiembre del año, ¿acordáis? Cuando los últimos fusilamientos, ¿no? Fue un día muy solemne, porque al día siguiente un grupo de economistas nos encerramos en un despacho diciendo que ya no trabajábamos porque nuestros ánimos no estaban para trabajar, eran otros tiempos, había dictadura, etcétera, etcétera. Pero estuvo bien. Y allí había gente progre, y de hecho, bueno, yo era compañero de Carlos Chaga, de Miguel Boyer, un conjunto de compañeros que luego han sido todos presidentes de banco, ¿vale? Digo, porque era pues, una especie de escuela socialista la que había por allí. Y bueno, y otro compañero mío, cuando llegó el cambio y cuando llegó la izquierda a gobernar, pues nos quedamos, veníamos como siendo comunistas y nos quedamos en nuestro sitio, porque ellos nos hicieron propuestas, y bueno, nosotros vamos a hacer nuestra política, nuestra a título personal. Y tengo que decir que entonces se escribían informes, se discutía un poco el tema social, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo fue invadiéndonos el neoliberalismo. Y el neoliberalismo pues, nos fue invadiendo de la forma más sutil que cabe imaginar, ¿no? Si uno tenía que hacer informes y el gobernador del Banco de España le gustaba un determinado tipo de informes, el señor que hacía los informes que le gustaba al del Banco de España iba ascendiendo y ocupando puestos de poder, y los que teníamos unas posiciones más críticas nos íbamos desdibujando. Y cada vez contábamos menos. Bueno, yo tengo una historia bastante importante en el servicio de estudio del Banco de España, pero yo cada día me subía a un piso más arriba. Y decía, ¿qué pasará? Porque los pisos más arriba es que estaba cada día más lejos por así decirlo, de la dirección. Hasta que llegó un momento que tuvo que plantar, iba ya por el séptimo, dije, ya me iba. Pero entonces me arrinconaron. Y me arrinconaron pues, por una idea muy sencilla, y además no estoy vendiendo nada heroico. El Banco de España maravillosamente, ¿no? Tenía el despacho, tenía todos los libros del mundo y podía escribir y ya está. Pero de pronto todos los informes tenían que ver con los salarios, ¿vale? Por cierto, hay un director general del Servicio de Estudio del Banco de España, que es un hombre que se llama Malo de Molina, que en su día estuvo en el Comité Central del PC y lo conoceréis. Bueno, ahí dicen que es malo, malísimo, pero bueno, simplemente se llama Malo, ¿no? Y empezó a escribir sobre el tema de los salarios, y la culpa de casi todo lo tenían los salarios. Y prueba de que todo lo tenían los salarios es que llevamos 20 años aconsejando por el Banco de España que tienen que revisarse los salarios y bajar los salarios. No sé si os acordáis de esta historia, que va así con más de orígenes, ¿no? Y venga, decía,
pero ¿hasta dónde van a llegar con los salarios? ¿O es que no hay más problemas en este país que con los salarios? Bueno, pues no se han cansado. ¿Qué ocurría? Que dio las torres la composición social del servicio de estudio. Y hoy los que mandan, por así decirlo, los mercenarios que están allí, ¿no? Pues están escribiendo para el sistema absolutamente con toda lealtad, ¿vale? Los chavales que eran un poquito más críticos pues tienen cuidado. ¿Por qué? Porque te cansan de ser economistas de cuarto, de quinta y no ven nunca un poco de resquicio a la luz. Le pasa igual a los economistas que están, ¿no?, en los periódicos, los economistas que están, que los contrataba el PSOE. Mire, es que en realidad tenía mucho aliciente en algún momento este tipo de posicionamiento a favor de todo lo que es Europa o todo lo que es el neoliberalismo. Y lo otro era más duro, era estar en contra, ¿vale? Y estar en contra, no digo que eso es que haya, como digo, méritos especiales, pero en fin, si uno quiere aspirar a, por así decir, a subir, ¿no?, socialmente, pues tiene que apuntarse a los ascensores sociales, ¿no? Y los ascensores sociales no son los que critican. Y luego vamos aquí hay un compañero que ha hablado del socialismo. El socialismo, hombre, algunos pensamos que el socialismo es la solución, pero evidentemente la solución, por mucho que pensemos que el socialismo es la solución, nuestro problema no es pensar que el socialismo es la solución, sino cómo se llega al socialismo, ¿vale? Y este es el gran problema que tenemos, y posiblemente ahora han cambiado las circunstancias, y a mí me dicen, oye, ¿qué pesimista eres? Y yo tengo que decir que no soy muy pesimista, ¿eh? Hombre, no voy a decir que está la situación para tirar cohetes, pero hay que ver la situación que tenía nuestro país hace 5 años. Eso sí que era, habíamos dicho, para ser pesimistas. Estaba todo el mundo conforme, todo el mundo contento, los sindicatos pactaban lo que había que pactar, todo el mundo sentía eso, que estábamos en el mejor de los mundos, nos sentimos hasta millonarios. Tengo un modesto piso y ¿dónde viene yo con tanto dinero, ¿no? El dinero era lo poquito que tenía, ¿vale? Y así estaba todo el mundo. Si a alguien le hablaba de socialismo, si a alguien le hablaba de crisis, e incluso, si a alguien le hablaba de revolución, este tío está loco, pero loco perdido, ¿vale? Y hoy no voy a decir que la revolución está cerca, ni voy a decir que el socialismo lo tenemos a la mano, etc. Pero han cambiado tanto las circunstancias que hoy cosas que nos parecían imposibles hace 4 o 5 años empiezan a pasar por nuestra cabeza, ¿sí o no? Y no voy a decir lo que cambia fácil. Por ejemplo, el tema que vamos a discutir ahora, que quiero yo, vamos a centrar, el tema de la alternativa y el euro. Bueno, yo es verdad que fui un anti-euro, no sé por qué, digo, por gusto. Pues seguramente que después de hacerse el euro, pues el Banco de España, que tenía unas misiones como era hacer moneda y repartirla, bueno, eso, de distribuirla, ¿no?, por el entramado social, por el entramado bancario, pues dijo, bueno, ya tenemos que hacer la moneda y distribuirla, lo que vamos a hacer es la reducción de plantillas. Y entonces, para hacer la reducción de plantillas, plantearon un plan de prejubilaciones. Y yo, como ya iba por hacer esta planta, dije, pues lo voy a hacer de INE. O sea, que me veis hablando más del euro y al mismo tiempo yo soy un beneficiado del euro, porque me dieron, bueno, me bajaron el salario un poquito, pero dije, no, vosotros tenéis con la diferencia que yo creo que en casa, ¿vale? Bueno, a efectos de quiero contar. De alternativa, ¿no? Alternativa. Bueno, eso es. Yo he estado trabajando siempre mucho contra el euro, especialmente algunos de los artículos que tú has mencionado, por los escribí diciendo, mira, que esto no va, pero nadie me hace caso. Es más, escribí un libro que se llama La historia inacabada del euro, que es un libro bastante bueno, digo, no, perdonad, que lo otro. Y ocurrió que lo saqué, pues nada, que sacara el euro. Y al año y medio, me llamó el editor y me dijo, mira, Pedro, este libro no se vende. Y yo dije, ¿qué quieres hacer? Y efectivamente es un libro que no se puede encontrar porque lo descatalogó y ya no existe. En Amazon hay. Bueno, si alguien quiere. Pero bueno, lo digo a efecto. Y yo hace 3 años me acuerdo que estuve en una jornada social, en un foro social en Barcelona. Y el tema del euro y de Europa no se podía mencionar, o por lo menos yo no lo tenía que mencionar porque este tío es un loco, ¿vale? Solo de vez en cuando hacían una pregunta, cada vez los amigos, para picarme un poquito y yo empecé a hablar un poquito de euro, ¿vale? Ahora, hoy, el debate ya está aquí planteado. Y yo voy a decir qué es lo que veo, ¿no? Yo estaría por lo siguiente, digo, esa sería mi alternativa con toda la crudeza del mundo, ¿no? Vamos a ver, hay que recuperar los muchos resortes e instrumentos que se han ido perdiendo a lo largo del proceso de la integración europea. De ellos algunos son importantísimos, ¿vale? Y entre ellos está el tema de la moneda, ¿vale?
ligado al tema de la moneda ha surgido otro tema que es el de la política fiscal. Como sabéis, se ha firmado un pacto por el cual los déficits públicos no pueden ser mayores, etcétera, etcétera. Y yo estoy porque recuperemos nuestra moneda, nuestra vieja peseta, que puede ser la peseta, porque no tiene, la peseta no nos hizo a nadie nada, ¿no? ¿Vale? Y eso significa que el Banco de España tiene que recuperar la capacidad de hacer moneda. Y la capacidad de hacer moneda entrañaría tantos beneficios que os los voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Ahora la economía está estrangulada porque no hay euros, no hay euros. Los euros tienen que venir del esfuerzo de toda la sociedad, de vender y comprar y que vengan los que vengan y de pedir préstamos. Pero al final lo que nos viene es un papel, que es un euro, ¿vale? Y si tuviésemos euros empezaríamos a estar como cómodos, ¿no? Pues yo digo que la moneda es un papel, ¿vale? Y hemos hecho muchos papeles a lo largo de la historia. Y ahí el Hamilton, ese que tú has citado, podría decirnos algo, ¿vale? Y yo lo que digo, el Banco de España lo que tiene que hacer es recuperar la capacidad de hacer dinero. Imaginar que ya tenemos otra vez la Casa de la Moneda a nuestra disposición. Cuando alguien te dice que tiene que bajar las pensiones, yo no, ¿por qué gusto bajar las pensiones? Hacienda Pública, dígale al Banco de España que haga dinero, y que con el dinero que nos den le vamos a pagar a los pensionistas su pensión, ¿vale? Cuando lleguen los parados y te digan que hay que recortar, ¿por qué? ¿Por qué hay que recortar? Los parados tienen sus derechos y haga Banco de España, hágame pesetas y tú le pagas a tus pensionistas, a tus parados. Espérate, ¿vale? Y sigo así. Voy a hacer un banco público y le puedo decir al Banco de España, préstele a ese banco público, que ese banco público lo va a dar dinero a los autónomos y a empresas rentables. Y nos encontramos con que algo que es un papel que se puede hacer nos está estrangulando cuando podemos hacer el papel, porque un billete, si os dais cuenta, el euro y la peseta no son más que un papelito, eso sí, un papelito que la gente quiere y que la gente te admite como pago. Vamos a hacer nosotros el papel que no necesitemos. Digo, ¿por qué vamos a tener que estar pendientes de que Europa nos ceda algo tan raro como es un euro en estos instantes? Vamos a hacer el papel, ¿vale? Y esa sería mi propuesta con toda la pobreza del mundo, con toda la pobreza del mundo. Esto lleva aparejado. Lleva aparejado en todo caso que, hombre, cuando se va a hacer papel, todo el mundo sabe que es una política monetaria razonable que se utiliza para hacer el dinero necesario para cumplir las funciones que quiera hacer el gobierno, la sociedad de turno. La política disparatada es cuando se quiere hacer dinero y se regala sin ninguna base productiva. Pero ahora alguien piensa que porque las pensiones se completaran con dinero español, digo, con euros, perdón, con pesetas, o la banca, o las pensiones, perdón, no se tuviera, o los funcionarios no se recortaran a los funcionarios sus salarios, etc. ¿Y habría ningún problema? No habría ninguno. Vamos, yo no lo veo, ¿vale? Inconvenientes, os voy a contar algunos. Para empezar, añadido al tema de la moneda, hay que indicar que efectivamente la deuda no se puede pagar. Y no se va a pagar, además. Digo, no sé cómo no lo vamos a pagar. Digo, por dónde vendrán los canales en que se quiebre el Estado, si serán las empresas privadas, si será el Estado, pero no se va a pagar por algo muy sencillo. Como lo he dicho, hay niveles de deuda que no se pueden pagar, ¿vale? Y España está en un nivel de deuda que no va a pagar. Ni cara buena ni cara mala. Lo que entonces te podría decir, como no lo voy a pagar ahora, lo mejor que podemos hacer es que me den una prórroga para que me pague en 20 o 30 años, que sería razonable, ¿no? Una declaración unilateral de pago de la deuda. O bien hacer una quita importantísima de forma de que lo que yo debo a 100, ahora se voy a pagar por 20, ¿vale? Que sería el caso del que hizo Correa en el caso de Ecuador, ¿vale? La deuda ilegítima. Eso, luego empezamos luego al siguiente turno, hablamos de legítima y ilegítima, ¿verdad? Bueno, pero eso se podría hacer, no pagar la deuda, que no, pedir una moratoria y hacer la moneda. Inconveniente, mucho, porque uno no puede decir no pagar la deuda y no va a pasar nada. Uno te va a estigmatizar, va a decir este país es el país de chirigota, ¿vale? Como fue Argentina un país de chirigota cuando dejó pagar, como son todos los países cuando dejan pagar de chirigota, ¿vale? Y claro, es más, problemas adicionales, cuando tú tienes una deuda que tienes clasificada en euros y tú devalúas tu moneda para poder desenvolverte activamente en el interior, toda la deuda en euros se multiplica por el porcentaje que se devolvió a la moneda, ¿no? Si yo pagar una deuda a 186 y ahora un euro valiese 300 pesetas, imaginar cuánto tengo que producir internamente para pagar los euros a ¿vale? Pero bueno, como la deuda ya hemos concluido que es impagable,
simplemente será más imparable todavía, como diría otro, más inferior, ¿vale? No, ¿vale? Entonces, esto es parte de la esencia de lo que hay que hacer. Y claro que es dramático, como digo, es el tema de la ruptura con Europa. Pero, ¿la alternativa cuál es? O rompemos con Europa y buscamos alguna solución, o nos dejamos estrangular poquito a poquito, ¿no? Y vivimos una agonía como la que estamos viviendo desde que entró, desde el 10 de mayo del 2010, cuando Zapatero empezó a decir que no podía pagar las pensiones, que había que controlar los funcionarios, y seguimos. ¿Hasta cuándo? Porque como te he dicho, el problema ya no es ni siquiera de déficit, es de deuda. Y por mucho que resolvamos los problemas de déficit, que no son resolvibles, no acabamos de resolver el problema esencial, que es el tema de la deuda acumulada. Y esto es lo que venía como alternativa. Es muy dura, no se la cree nadie todavía, pero en fin, ya por lo menos no la anunciáis, ¿no? Hace poco tiempo, eso ni lo mencionaba. Y es como digo, muy duro, pero lo otro que es, la alternativa que tenemos hoy es o la agonía de más austeridad, más de estar gobernados por la troika, no tener ninguna soberanía. A partir de ahora, eso es lo que diga la señora Merkel o quien sea, ¿no? Y nosotros, el gobierno, transmitiendo o articulando en el BOE lo que le digan los europeos, la troika europea. O bien, le decimos, mira, yo no lo siento, pero queremos otra alternativa. Y esta alternativa tiene mucho que ver además con la propuesta del Frente Social, del Frente Cívico. Porque lo que estamos diciendo es, hombre, vamos a empoderarnos, otra palabra que sale ahora, ¿no? Vamos a ser nosotros los que decidamos lo que queremos. Y no estoy diciendo que decidáis lo que estoy proponiendo, pero que seamos dueños de nuestro destino, que tengamos un futuro que podamos domeñar nosotros y decidir nosotros. Hasta ahora lo que nos espera a partir de ahora es una muerte lenta por las vías de seguir sosteniendo lo que la Europa construye. Y te dirán, hombre, es que hacer una propuesta muy radical. Pero bueno, la propuesta radical no responde más que a la catástrofe que hay creada. Porque a mí no me gustan tampoco los radicalismos, ni si hubiese una situación normal, más política, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pues planteamos cosas menos traumáticas. Pero la catástrofe que hay, como digo, que ya no solo la cuestión económica, que ya es gorda para las criaturas, pero ya estoy viendo que se están descomponiendo, están desmontando el pequeño estado social que tenemos, están desmontando, y no sabemos a qué ritmo se va a ir, pero nos quitan por los días derechos. Y luego, ¿hay un país que pueda sostenerse en esta situación, digo, con cierta estabilidad política, con 6 millones de parados? Como aquí en Málaga lo tenéis, soy de la provincia, bueno, con más éxito, ¿no? Digo que vais ya por el 30 o 35%, ¿no? Eso es estabilidad política, así va el país a un sitio. No sería bueno, eso es, quitarse el miedo, porque en última instancia no es una cuestión más que porque este país no va a poder sobrevivir, por cierto, además, como sobrevivió hace 14 años. Es que el euro parece que es un invento divino que nos tiene aprisionados desde la Edad Media, y no, hace 14 años no había euro. Teníamos una economía, mejor o peor, pero teníamos un gobierno que podía subir los aranceles, bajar los aranceles, controlar los capitales, hacer banca pública, facilitarla, no facilitarla, construirse empresas públicas, ¿no? Teníamos, por así decir, un Estado en condiciones de afrontar una realidad social. Ahora lo que tenemos es todo mística, mercados, primas de riesgo, y todo un país acogotado, todo un país acobardado, todo un país deshecho por algo que bueno, yo no acepto esa situación, te lo digo en serio, además, como ciudadano. ¿Por qué voy a tener que vivir asustado? ¿Por qué no voy a poder recurrir a los resortes naturales que tiene la sociedad para afrontar los problemas que tiene la sociedad? Sí, estamos aportados. Y ya culmino. Pasaríamos un tiempo muy difícil. No voy a nadie diga que estoy edulcorado. Y digo que es muy difícil porque la situación que nos han creado es catastrófica. Si hubiésemos abordado esto antes, o si hubiésemos tenido la clarividencia mínima de no entrar en el euro, estaríamos hablando de otros problemas. Pero bueno, eso es, todo lo que proponemos es una salida, como digo, traumática a una situación catastrófica. Y entonces, bueno, pues no, pero es que esto es muy traumático. Pues nada, no hagamos nada que sea traumático. Sigamos metiéndonos en la catástrofe. ¿Vale? Esta es la alternativa, por lo menos desde mi punto de vista. Y no sé si hay algo más, perdonad. Vale, vamos, ahora ya me tiene que preguntar. Gloria. Bueno, mi pregunta primera era solamente sobre el paro.
¿Por qué en España hay un paro con tanta diferencia? No llevamos con países que pueden ser con una tecnología superior, sino que tenemos muchísimo más paro que Portugal. Una cosa que no entiendo. Una cosa que no he entendido nunca, porque debemos tener, o sea, nadie da una solución a lo del paro español, que es algo que no se puede explicar. Luego, como ya se ha seguido hablando tanto, esa era mi pregunta primera. Lo de la deuda, de no pagarla, indiscutiblemente está el Fondo Monetario Internacional, por eso es más crítico que el Banco Central, porque se equivocó con Latinoamérica. Pero claro, nosotros, pienso yo, que tampoco somos Latinoamérica, no tenemos los recursos naturales que tiene Latinoamérica. O sea, también hay muchas veces que uno se puede marcar el pegote, diremos así, o lo que sea. Yo no pago, pero yo tengo unos recursos naturales que, claro, que van a venir a mí. ¿Nosotros qué tenemos? O sea, nosotros no pagamos y ¿quién somos? Mucha cara. ¿Qué? Que tenemos mucha cara para sí, no pagar. Pero bueno, si no pagamos, ni la gente, y nadie invierte y nada. Y luego, yo sé que ser solidaria, soy la más solidaria. Yo hay muchas cosas que pienso que incluso hay mileuristas. Lo malo que uno no puede pensar muchas veces cosas que le puedan parecer bien, porque también nos politizamos demasiado. Y a lo mejor si uno dice que una idea está bien y la ha tomado la derecha, ya no está bien. Pero yo pienso, por ejemplo, si yo gano pensionista, gano un poco más, no tengo una pensión de esas máximas, ni muchísimo menos, pero pago más que un milurista, a lo mejor, pues gano más que un milurista, ¿por qué no voy a pagar un poco de medicinas? No lo vería mal. Pero, si hay que ser solidaria, digo esto, soy solidaria. Pero, sin embargo, tampoco me parece solidaria, y no es ir en contra del que habla detrás, también es muy fácil muchas veces romper la cuerda, y luego dice, a mí me gusta España, pero si me tengo que ir, me voy. El problema es que quien tiene 65 años, yo soy la primera, ya ves que yo me voy, que tengo una hija con 27, que yo se lo he inculcado, con una niña de 13 meses sola en Brasil. O sea que yo sé que hice, me voy. Pero que quiero decir que no todo el mundo, es muy fácil decir, tiramos de la cuerda, rompemos la cuerda, y todo el mundo no nos podemos ir. Entonces también pienso que claro, decir, tengo 30 años, me gusta España, pero si no puedo, me voy, pero que se tiene que quedar, y también hay que ver que yo no me importa sacrificarme si se mejora, pero bueno, que hay que ser también un poco de no romper la cuerda para los demás, pienso yo. Gracias. Ernesto. Sí. Hola, vamos a ver si soy capaz de centrarme. Hay una explicación. Esto es el capitalismo. El capitalismo tiene sus reglas. Y España no lo va a perder. Ahora tenemos que competir con China, que no va a competir con la India, tiene unas reglas. Científicamente, el único que ha explicado el capitalismo y dando una alternativa científica ha sido Marx. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y no hay que tener miedo a decir las cosas por su nombre. Porque si yo voy al médico, tengo un cáncer, que nadie quiere tener cáncer, quiero que el médico me diga, mira, tienes cáncer, te tienes que hacer una quimioterapia y que me cure. Que la quimioterapia, yo sé de lo que tengo. Cuando se pasa por una enfermedad, te hace la medicación correcta, sale más fuerte, pero si no te da la medicación correcta, sale deteriorado, porque está muerto. Yo creo en eso. Vale, usted ha dicho el socialismo. Socialismo es fácil. Es como coger una piedra muy grande. Lo que pasa es que hay que poder coger la piedra. Y eso dijo el compañero Julián Vita, que hay que crear un músculo. Tenemos que ponernos de acuerdo, hacer una sociedad distinta, unas reglas distintas. Porque ya, más no por el deterioro ecológico, pero nosotros ya lo tenemos. O sea, que además, el capitalismo, en aquella época, si se hubiera previsto el tema ecológico, Marx sería también ecológico. Además, lo hubiera metido dentro de su tesis. Además, ese crecimiento constante, porque el capitalismo ya lo muchas veces, compañero Alberto Garzón, es una bicicleta que está constantemente dándole los pedales y creciendo. Bien, España, hombre, yo no soy economista, yo no entiendo mucho, yo sé que el capitalismo ha creado dos clases, clase dominante y la clase dominada, el explotador, la burguesa y la clase trabajadora. Y el cáncer, el gen del cáncer es la plusvalía, que vamos a entrar ahora en un debate, etcétera, etcétera, porque yo soy un noble, yo estoy aprendiendo ahora mucho, más cercano. O sea, yo soy noble, no sé.
¿sabes? Bien, yo creo en otro mundo. En un mundo donde yo voy, trabajo, disfruto, tengo calidad de vida y no necesito ganancias. Yo no necesito ganancias ni necesito un empresario en mi vida. No, yo necesito, nos vamos de acuerdo que el trabajo tenemos que hacer y disfrutar de la vida. Los 7.000 millones, porque yo pienso en los 7.000 millones de habitantes. Yo no pienso en salvar ahora a España, no. A mí me duele que haya un niño o una niña pasando hambre, que eso no son víctimas del capitalismo. No es que es su religión o su no sé cuándo han nacido y por eso están pasando hambre, no. Es que hemos llegado, hemos reventado las minas de oro, de plata, lo hemos amasado a él allí, cuando ya no había de oro de plata, lo hemos dejado. ¿Vale? Entonces, bien, voy al tema de Frente Cívico, perdona. Claro, es que son muchas cosas y disculpad. Frente Cívico, España. Nos tenemos que poner de acuerdo con el programa este de Frente Cívico, que es fantástico, un programa súper revolucionario. 1.000 euros mínimo, una nacionalización de la banca completa. De los sectores estratégicos de la economía, etcétera. Este programa nos tenemos que poner de acuerdo con Grecia, Italia, Portugal, es un frente sur. España por su cuenta, si España miramos por su cuenta, Europa puede con nosotros. Por nuestra cuenta, pero ¿qué? ¿En la regla del capitalismo qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos está tratando de perder? O nos podemos trabajar con China. ¿Queréis trabajar con China? Bueno, trabajar con China. ¿Quién está hablando del capitalismo? Los yanquis y los alemanes. ¿Los alemanes se van a preocupar por nosotros? No, los alemanes, la clase burguesa alemana, que yo no me llevo mal con los alemanes, han chungado. Porque los mismos burgueses se están peleando entre ellos. Los burgueses españoles con los burgueses alemanes. ¿Vale? Los alemanes le van a decir a España que quiero que me des algo mismo. Ya se encargó Alemania de decir a Felipe González y a Aznar, oye, mira, desmantélame tu economía, ¿sabes? Que no quiero que compitas conmigo. Yo te voy a decir tú lo que tienes que hacer, ¿cierto? Más o menos, yo me explico muy clara, se lo explica técnicamente mejor, pero Felipe González y Aznar desmantelaron la economía, el tejido productivo español, ¿cierto? Más o menos. Se lo explica mejor, pero bueno. ¿Vale? Bueno, sí. Yo lo que sí. Están hablando mucho de los años, yo no. Vale, ni lo quiero. A ver, otra cosa, señora. Bien, la medicina. Se paga todo, nada es gratis. Lo que yo no voy a pagar es las huelgas de hoy. ¿Sí o no? Lo que paga las huelgas de nadie. Nadie. Estamos jugando con nosotros. Pero ¿qué es el capitalismo? Es que porque siempre lo mismo, que llaman cosas por su nombre, que no hay buenos ni malos, señores, que estos son unas reglas económicas. Que Putin puede hasta buena persona, pero Putin dice, yo me porto bien, entonces me ganan la seguridad. La pregunta no hay intervención. La pregunta es que no hay que dar una batalla en Europa, una batalla fuerte en Europa, los países de Europa. Terminamos el turno, digamos, de preguntas, a menos que alguien quiera hacer una última acotación. Pienso que el capitalismo no tiene reglas, me voy a disculpar. La regla, en la bolsa, quien marca la bolsa son los grandes fondos de gestión. Estos manipulados por unos 80 o 90 grandes fondos de gestión o 100 y pico que hay en el mundo. Los pequeños inversores son arrastrados por los grandes fondos de gestión. La bolsa no tiene ni reglas ni moral. El tema de la crisis de la deuda, hay gente que invierte en seguros de impago de países. Es gente que gana dinero con un seguro de impago que tiene el nombre de un antiguo partido español de derecha, que es el CDS. Hay gente que compra el seguro de impago de países. Y si un país quiebra, cobra grandes cantidades de dinero. Y apuestan en la bolsa a que quiebren los países. Eso por una parte. La legitimidad de la deuda. Los bancos españoles, el dinero que prestaban los españoles era dinero que venía de Alemania. La obra, el dinero que se invertía en las grandes infraestructuras que no sirven para nada, que ha sido para favorecer a grandes constructoras amigas de los políticos. Ese dinero también venía de Alemania. Los alemanes le hemos comprado mucha tecnología a Alemania y además le hemos comprado el crédito. Por lo tanto, habría que hacer una gran auditoría de la deuda para ver cuál es la deuda que se ha adquirido, que ha adquirido el pueblo español para beneficio de las personas, para beneficio social, para beneficio público, y cuál ha sido la deuda especulativa. Por eso,
hablar de que, bueno, que ahora yo me marco el pegote de que no pago la deuda. No, es que lo que no hay que pagar son las injusticias. Porque Alemania en el año 1953 se le perdonó la deuda. Alemania debía más dinero que nadie. Y precisamente a Grecia, porque destrozó Grecia. Alemania terminó de pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial hace unos pocos de años. Porque la de la Segunda Guerra Mundial, los destrozos que causó en Europa entera, se le fue perdonado. Alemania no tiene ninguna fuerza moral ni económica. Alemania ha sido construida gracias a Europa entera y al capitalismo norteamericano. Eso hay que saberlo cuando se habla de la deuda. Porque la deuda no es algo que no ha venido así de golpe y porrazo, porque como decía el compañero Pedro Montes, teníamos un 20% del PIB de deuda hace unos pocos de años. Esto ha sido sobrevenido y calculado. Y en función de eso hay que hablar de la deuda. La deuda no es una cosa que aquí nos hemos entrampado todo. Claro, si es que pasabas por la esquina de un banco y te daban un préstamo, forzoso. El contable más tonto del mundo sabe que una persona con un contrato de 6 meses no puede pagar una hipoteca de 50 años. Hombre, por favor, yo creo que tendremos que aprender un poco más, y me vais a disculpar, tenemos que informar un poco más de dónde nos han metido estos canales. Bueno, por favor, a mí me irrita profundamente ver cómo está todo el mundo engañado con el tema de la deuda. Y ya cuando dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, vaya, yo ya es que ya digo, bueno, se quita la pena de hablar de economía. Sinceramente, porque es que es una deformación moral, ética e intelectual que hay en los medios de comunicación con estos tertulianos comprados por los bancos, que están adoctrinando a la gente. Yo alucino con el tema de la deuda. Se supone que aquí los que hablamos estamos más concienciados del tema. Pero es que esto es una inmoralidad absoluta que está masacrando a 600 millones de personas, y sobre todo los españoles, los italianos, los irlandeses y los griegos. Pero que cuidado, que Alemania ya va a entrar en recesión también. Y Francia también. Y van a morder el polvo. Van a morder el polvo porque es el colapso de la economía. Por eso digo que la deuda no se debe de pagar. No se debe de pagar. Evidentemente, si tenemos una moneda propia, no va a ser un camino de rosas, por supuesto. Durante 2 años los prestamistas te mandan al carajo, pero a los 2 años las condiciones de los prestamistas se las pones tú. Cuando alguien viene a prestarte dinero, tú le dices el interés que le pagas. No como ahora, que Felipe González se cargó todo el INI y dejó al Estado totalmente desvalido de recursos propios. Y entonces venían los prestamistas y ponían sus condiciones. Y no podemos olvidarnos que son los fachas que hay ahora y los fachas que había antes, que teóricamente eran de izquierda. Vamos a ver. Gracias. Y la última intervención es la del señor. Yo creo que lo que habla el compañero que posiblemente tanto Francia como Alemania empiezan a entrar en recesión, que van a morder el polvo, y eso, no sé si llegarán a morder el polvo, pero yo creo que conforme ellos entren en recesión, nosotros vamos a estar más jodidos. Porque la opinión pública de estos países van a decir que, bueno, que por qué tanto dinero para los países del sur si tenemos aquí crisis, entonces vamos a estar todavía más jodidos de lo que estamos ahora. Yo creo que el frente político que se está planteando aquí, de que hay que movilizar a la gente, de que hay que crear una organización que defienda los intereses ya nacionales, no clases, porque yo creo que los intereses que hay que defender hoy son los intereses de España como nación. Hombre, especialmente la clase obrera, que hoy es la que está saliendo más perjudicada, pero digamos somos perjudicados todos en conjunto, y que este frente se puede hacer en primer lugar abandonando lo del euro. Y teníamos ahí un ejemplo de por qué la Unión Europea ha puesto tanto empeño en que Grecia no llegara a Syriza al poder, porque digamos la deuda de Grecia la puede asumir perfectamente la Comunidad Europea. Ellos no quieren que salgan porque un país fuera de la Comunidad Europea que empiece a tener una autonomía económica y que se tire un par de años va a empezar a salir, lo que no le va a pasar ahora. La expectativa de Grecia en lo que llevamos va a hacer seguir hundiéndose, lo mismo que va a seguir hundiéndose España. Entonces, Grecia no pinta mucho aquí en cuanto al nivel de deuda que tiene, pero España sí tiene
una deuda que es tan grande, que es impagable y que podíamos hacer un poco de más fuerza si tuviéramos un poder político que no estuviera vendido a los intereses de las grandes multinacionales y a los intereses de los que dirigen hoy la Comunidad Europea. Necesitamos unos políticos que defiendan los intereses nacionales y estos no los defienden. Es la deuda que tiene España. Es decir, ahora no pago, quebrarían una buena parte de los bancos alemanes, bancos franceses y demás. Nosotros podemos hacer fuerza, pero no tenemos políticos que pongan los ojos sobre la mesa y digan, no, aquí nos tenéis que dar unas condiciones, no nos negamos a pagar, pero necesitamos 20 años, necesitamos 30 años, y que los países puedan respirar, que las clases obreras y los ciudadanos de los países no nos hundan en la miseria como lo están hundiendo. No puede ser que como pasa en Grecia, 200 o 300.000 familias, no tengo datos de aquí, pero supongo que será similar, estén y vivan sin luz, ¿no? Estamos volviendo como hace 30 o 40 años. Mi familia somos 10 hermanos, de los 10 hermanos hemos sido inmigrantes todos, y coño, que ahora nuestra hija tenga que coger otra vez las maletas y irse a trabajar a Alemania y irse a trabajar en una puñeta, es que tiene que pasar la cosa, ¿vale? Yo creo que hay que luchar y hay que salir a la calle y que estar todavía dando... cuantas reflexiones sobre las cuestiones que habéis planteado finalmente, y antes se me escapó a un compañero que me dijo muy desesperadamente ¿qué puedo hacer yo? Creo que el compañero de allí en el fondo, que es un hombre de 30 años y que no tiene expectativas. Desde luego, a título personal comprenderás que nadie te puede dar muchos consejos. Te puedo dar los consejos políticos que estamos teniendo colectivamente en el Frente Cívico. Y es que a título individual no hay soluciones personales que puedan hacerte escapar de tu mala situación, y lo que hay que hacer es colaborar colectivamente a ver si resolvemos los problemas. Con independencia de que en esas soluciones colectivas uno encuentre su lugar al solo. Yo creo que, claro, además el compañero, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, primero de solidaridad de todos, ¿no? Y segundo, casi de soluciones psicológicas, en el sentido de que las personas solas son muy poquita cosa. Las personas solas, en desgracia, somos bastante más que lo que nos podemos imaginar. Por así decir, hay que participar colectivamente en lo que se trata de mover. Si ese Frente Cívico te parece, si no es el Frente Cívico, en cualquier cosa, pero no aislarse. Luego hablaste, y no te contesté, pero es que las cosas son muy sencillitas. Yo os acordáis que os dije que debíamos 2,3 billones, muy esquemáticamente. De esos 2,3 billones, 1,2 billones pertenecen a la banca. Estoy hablando de la deuda que tiene las entidades o los residentes españoles con el exterior. Por así decir, la banca ha sido el canal natural por el cual nuestro país se ha endeudado, ¿vale? Iba a los bancos a Alemania, se endeudaban y con ese dinero le daban primero a las familias. Y las familias tienen una cantidad muy pequeña de deuda con respecto al exterior, porque han utilizado, claro, el circuito natural de la banca, porque la gente no se va a pedir crédito a Francia, ¿vale? Los otros que deben bastante son las empresas naturales españolas, que son, bueno, les digo, las productivas, ¿no? Que tienen unos 900.000 millones de euros. Y son, pues, los Resoles, los BBVA, bueno, los Resoles, las telefónicas, etcétera, unas cuantas empresas que han ido, como sabéis, han comprado muchas empresas europeas. Se financiaban bien a través de la banca, bien directamente en los mercados internacionales, y con eso han ido a comprar. Y luego las familias tenían muy poquito, como digo, de crédito, de deuda externa. El resto es del Estado, cuya evolución es una primera parte de la década de los 90, de los 2001, de la década pasada, muy poco comprometida con Europa, y una segunda parte que está relacionada con el tema del endeudamiento creciente que han sufrido las corporaciones públicas, ¿vale? Y fue a raíz de la declaración de la crisis, la quiebra del sistema, se había hablado también del tema del paro. ¿Por qué nuestro paro, no? Mira, es verdad, y históricamente, bueno, hay, como dice, explicaciones fáciles de por qué nuestro país ha tenido siempre una tasa de paro más elevada que, bueno, que la media europea, no solo me refiero a la tasa cíclica, sino que en los momentos de mayor expansión o en los momentos de menos expansión, nuestro nivel de paro ha sido siempre mayor. Y tiene que ver con, bueno, así, dos factores fundamentales. Sí,
aquí la broma, ¿eh? Es evidente que soy culpable de muchas cosas, ¿eh? Pero bueno. No, pero eso es un país que estaba muy atrasado y ha evolucionado muy rápidamente, la mujer ha hecho. El otro tema fue que nuestro país tenía acumulada una enorme masa de mano de obra para la agricultura. La agricultura es el estado natural de vivir, ¿no? Cuando no hay lucha se estaba la agricultura. Y todo eso en los años 60, 70 produjo una gran movilización de mano de obra a la ciudad. Y eso ha justificado también un nivel de paro bastante alto. El otro tema fue el tema de la emigración a Europa, que cuando empezó la crisis en los años 70 y tanto, a punto del 80, volvieron casi 1.200.000 trabajadores, y eso también ha sido un peso que se ha ido luego diluyendo con el tiempo. Y por último, lo que ahora afecta muy directamente es el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Hemos vivido 8 o 10 años, ¿no?, de creación de empleo en el sector industrial, pero en el sector inmobiliario, y el estallido ha provocado esta situación también excepcional de paro. Luego se explica un poquito, otra cosa son los detalles más, ¿no?, y los puntos. Luego ha señalado también tu compañera el tema de Latinoamérica. Hombre, tengo que decir que Latinoamérica resolvió su problema por la vía oficial, no oficialmente, sino por la vía, muchos canales se montaron de cómo se desmontaba, por la vía de los pagar, ¿vale? Latinoamérica no paga su deuda porque no puede pagarla. Pero también yo diré que además que los montantes de la deuda en Latinoamérica no tienen nada que ver con la magnitud del problema del que estamos hablando ahora. Antes un país estaba muy endeudado, si debía a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no?, imaginar 300, 400, 1.000 millones de euros. Nosotros estamos hablando de cifras que duplican o casi centuplican esa cantidad. Y eso tiene que ver con toda la financiarización que ha tenido la economía mundial, ¿no?, en los últimos años. Antes eran como déficits naturales, producto de que eran economías débiles que tenían que endeudarse. Ahora lo que tenemos es una deuda que responde primero a un déficit que, como he tratado de manifestar, no se hubiese producido en otras circunstancias con nuestra moneda, y segundo porque hemos entrado en la financiera del mundo de la última década. Y por consiguiente digo, las cifras no tienen nada que ver. Y luego, hombre, no pintemos el mundo tan en negro, y lo digo yo, porque este país es verdad que, claro, que tiene una industria muy débil comparada con la industria de otros países, pero este país también exporta, también tiene algunas fábricas o algunos sectores básicos que son buenos, ¿vale? Incluidos algunos que no son tan buenos, pero que siguen procurando muchos ingresos. Y es el tema de por ejemplo, el turismo, ¿no? O sea, no es fácil encontrar un país con una infraestructura como la nuestra, y sobre todo con la gente dispuesta a venir. Y luego ya voy a acabar con el tema de la deuda, porque yo tengo sobre este tema una posición muy particular, no porque estoy buscando posiciones muy particulares en todo. Creedme que me gustaría rendir. Vamos a ver. El tema se ha generado mucha deuda en los últimos años, ¿vale? Y se ha generado mucha deuda porque el déficit público entró en barrena en los últimos años, ¿vale? Y como había, el sector público tiene cierta inflexibilidad. Si tú tienes unos compromisos de funcionarios, tienes unos compromisos de pago de funcionarios, si tienes unas obras públicas contratadas, si tienes unos derechos contra el pago, si tienes pensiones, etcétera, etcétera, en un instante dado no puede cambiar las pautas porque se alteren mucho los ingresos, ¿vale? Tiene que ser, entra en déficit como una forma natural. Y luego el Estado pues, tiene dos formas de financiarse en condiciones normales. Tiene una, los impuestos, que deben ser la forma natural y sencilla de recabar los ingresos para hacer frente a los gastos, y luego ha tenido y tiene siempre la deuda pública. Y la deuda pública pues, no es más que un mecanismo pues, razonable, quizá para situaciones extraordinarias. ¿Vale? Es el momento en el que la economía, por ejemplo, imagínese, se hunde o la economía tiene que salvarla, no puede permitir que se vaya todo al garete. Ejemplo de esto con lo que hizo el señor Obama en América, cuando recibió Obama la herencia que le dejó el Bush, ¿no? América estaba hundida, se estaba descomponiendo, y os acordaréis, tuvo que intervenir en la General Motors, intervino en los seguros AIG, hizo préstamos a bancos. Fue el periodo ese a que me he referido, en que todo el mundo se puso muy nervioso con el orden existente, ¿vale? Pero claro, América tenía una gran ventaja, y es que es un solo país, y un solo país le puede decir el país, digamos, el gobierno del país, al Banco Central del país, del dinero. Y Obama inundó el mundo de dinero, ¿vale? Inundó su país de dinero.
¿Por qué? Porque dijo, hombre, a mí no se me va a caer, no se me cae el chiringuito. Antes de que se me caiga el chiringuito, yo invento dinero. Y efectivamente, la Reserva Federal, que es el Banco Central, como era el Banco de España para su país, y bueno, inundó América de dinero. Y con eso pues ha ido reconstruyendo. Es verdad que hay un problema todavía latente. Pero hizo muchos dólares, ahí están los dólares, que ya veremos lo que pasa en el tiempo con tantos dólares como hizo. Pero en fin, él resolvió la cuestión. Y nosotros deberíamos haber hecho algo parecido si hubiésemos tenido la posibilidad, como no podíamos endeudarnos con el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo hace dinero, pero no lo puede repartir como lo hace la Reserva Federal para su país, sino que tiene que distribuirlo con 17 países, tiene que tener algunos criterios a la hora de distribuirlo. ¿Y por qué se le va a dar a Grecia? ¿Por qué no se le va a dar a España? ¿O por qué no se le va a dar también a Alemania? Porque claro, los alemanes, oiga, yo tengo menos déficit, pero también quiero que me dé dinero, porque mis ciudadanos pagan más impuestos que los españoles, y los trabajadores alemanes pagan más impuestos que el señor no tiene en España. Es decir, que desde que hay un Banco Central único para 17 países, se crea una complejidad enorme que es parte de los problemas que tiene el euro como estructura. Que hay un Banco Central, pero tiene que atender a 17 poderes políticos y los 17 países reclamando cada uno lo máximo, ¿vale? Y eso es. Pero decíamos lo siguiente, que ha habido un momento en que la izquierda dijo la deuda es ilegítima. Y la deuda pues no es fácilmente detectable si es legítima o ilegítima. Hubo un movimiento de los ingresos públicos, ¿vale? Y el Estado tuvo que endeudarse. Y se tuvo que endeudar. Es verdad que otra cosa es lo que se hizo con los ingresos públicos. Es verdad que se construían aeropuertos donde no había viajeros, o se montaron aves donde no había tierra, tampoco viajeros. No, los aeropuertos no tenían ni aviones, ¿vale? Pero bueno, pero eso es discutible. Es discutible, pero claro, ¿cómo distingues tú los ingresos que vinieron al Estado por la vía de la deuda para compensar que los ingresos se habían hundido y cómo distinguen los ingresos de los impuestos? Y yo creo que ahí había un problema y desde mi punto de vista no debía meterse la izquierda en el problema de la auditoría, porque la auditoría, bueno, nos podemos poner auditando, ¿no? ¿Quién la audita? ¿Qué comisión la audita? Claro, sabes tú lo que pasa con las comisiones de auditoría, que nos podemos morir auditando. Sí es verdad que las cosas han cambiado en un sentido. Mientras la deuda pública vino a financiar más, digamos, al Estado, a las administraciones públicas, y no sabemos lo que se dedicó a cada cosa, ¿no? Sin perjuicio de la corrupción que hay y sin perjuicio, digamos, de lo mal que se ha gastado. Pero eso no implica que fuese ilegítima. Significa que se ha hecho un mal uso de la deuda que se emitió. Pero ahora sí que han empezado a pasar cosas nuevas. Y han empezado a pasar cosas nuevas con la deuda que se está comprometiendo con la banca, ¿vale? Aquí sí que podemos empezar a hablar de deuda ilegítima. Porque antes la deuda venía, como dice, era un flujo de fondos que llegaba al Estado. Y el Estado gastaba como fuese. Pero ahora no, ahora los flujos están viniendo justo para financiar a la banca. Y la banca es culpable de todo esto, pues no lo podéis imaginar. Y ya se sabe, por ejemplo, aquí la confusión y la oscuridad que hay, ¿no?, en todo el tema de la financiación de la banca es muy grande. Pero se habla de 100.000 millones que ha tenido que emitir el Estado para tener fondos para darle a la banca y empezar a cubrir las carencias, o la quiebra de la banca. Y ahora mismo, y en particular, ayer se ha dado la noticia de que Europa va a prestarle a España, y prestarle a España es prestarle al Estado español, que no haya confusión, porque no puede, Europa no le presta en Estado a nadie, le presta al Estado. Perdón, estamos hablando de otros 40.000 millones de euros, ¿vale? Como habéis visto en la prensa estos días, ¿no? Ahí sí que yo estoy, digo que sí que echaría el cuarto espada, ¿no?, por el tema de que esa deuda es ilegítima, porque es deuda que viene con una finalidad estricta, viene con una finalidad a unos objetivos que nosotros sí que podemos rechazar, ¿no? Porque se la banca ha hecho sus negocios cuando ha podido, la banca se ha endeudado cuando ha podido, a la banca le han cobrado los intereses los que han podido, y eso que se resuelva por la vía que puedan ahora los mercados, que actúen los mercados y que resuelvan el tema. Pero lo que te digo, la deuda así en genérico se me hace, yo aconsejaría a la izquierda, aconsejaría no meterse en el tema de la auditoría y tal, porque la deuda es verdad que se ha hecho eso, que no debieron hacerse las reformas fiscales que se hicieron tan malamente, ¿no?, antes de estallar la crisis, que se han podido gastar con más fiabilidad y con mejor criterio. Pero ahora, ¿cómo distinguimos lo que es bueno? Es más, imagínate que tu abuelita tiene deuda pública. ¿Cómo distingues tú la deuda de tu abuelita si es legítima o ilegítima? ¿Le dices a la abuela, eres capaz de decir a la
Y es falso. Los bancos pueden caer perfectamente, tienen un margen de caída. ¿Cómo se liquida un banco? Los primeros que caen son los accionistas propios del banco. Los bonistas, la cédula hipotecaria, hasta el final son los depositantes. Todos los bancos que hay en España, que hayan sido mal gestionados, pueden caer perfectamente sin que sean tocados los depositantes. Solamente los accionistas. Y el accionista es el que tiene que asumir que ha invertido en una empresa privada, porque al fin y al cabo los bancos son empresas privadas que nos la están endosando todos nosotros. Hombre, por favor. Y eso es deuda. Eso es deuda que se está endosando a la parte pública. El desempleo. Si la SEO es crear empleo, todo el desempleo que paga el Estado no estaría en esta parte tampoco. Eso es deuda. Todos los aeropuertos que están en eso, las ciudades culturales que están en eso, los aves, estos trenes que, según expertos de Renfe, podían haber sido talcos modificados que no nos hubieran costado dinero, pero se le compraba a Siemens, a Francia, a cambio de una política antieterna. Todo eso es deuda para favorecer intereses de Estado. Deuda ilegítima. Y podríamos seguir contando, lo que pasa es que, claro, habría que... Y no sería tan difícil, a lo mejor pormenorizar, claro, la deuda de una señora que haya invertido 6.000 euros, eso es de cada minuto, pero sí que hay en España. Bankia podría haber caído perfectamente tocando solamente a los accionistas, que son los que cobran grandes intereses. Y los que tienen, de alguna manera, el que mete dinero en un banco, tiene, cuando se le dan intereses, hay un factor riesgo y el factor poder perder el dinero. Nada más que eso, sencillamente. A la banca en España no ocurriría absolutamente nada. El problema es el hipotecario, es decir, en el tema de la hipoteca ya me calmo, porque ahí sí hay gente de a pie involucrada, pero los accionistas, a mí no me duelen los accionistas de los bancos. Bueno, compañero, no creo que les duele casi nada.